Muy bien, en el video de hoy vamos a hablar tres pilares fundamentales de la contabilidad y las finanzas corporativas avanzadas. Hoy responderemos a tres preguntas clave, que la primera es: ¿qué son los estados financieros para casos especiales? ¿Cuáles son los requisitos para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Y a qué nos referimos con estados financieros consolidados? Para empezar, vamos con la primera pregunta, que es: ¿en qué consisten los estados financieros para casos especiales? A diferencia de los casos financieros de propósito general que se preparan al cierre de un periodo regular para el público en general, los de casos especiales se diseñan a la medida para satisfacer necesidades específicas de usuarios determinados, o bien para cubrir eventos extraordinarios en la vida de una empresa. ¿Cuáles son los más comunes? Por ejemplo, están los estados financieros de liquidación, que es cuando una empresa está por cerrar y se necesita saber con qué recursos cuenta para pagar sus deudas. También podemos estar los estados financieros de transformación o fusión, si dos empresas se van a unir o van a cambiar de forma jurídica. Puede estar los estados de costos, que están enfocados exclusivamente en el control operativo interno, o bien puede ser los balances de productos internos, como los trimestrales que exigen las autoridades reguladoras. En resumen, estas son herramientas contables con un enfoque de un uso limitado, preparados bajo criterios específicos para momentos coyunturales o usuarios particulares. Para la segunda pregunta, que es: ¿qué se necesita para cotizar en la Bolsa de Valores mexicana? Para hacer este salto a la Bolsa de Valores, es el sueño de muchas empresas, pero no cualquiera logra estar en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Exige unos ciertos requisitos para poder proteger a los inversionistas, como por ejemplo, uno de los principales, que es muy importante, son el historial operativo. La empresa debe de demostrar una trayectoria de al menos 3 años de operación. También debe de contar con un capital contable, el cual el mínimo, que suele medirse en unidades de inversión o UDIs, que equivalente a varios millones de pesos, y utilidades, de haber demostrado una tendencia positiva de utilidades en los últimos 3 años. También pasando a la tercera y última pregunta, es: ¿qué son los estados financieros consolidados? Pues bien, imaginemos un gran corporativo que muchos conocemos. Muchas veces no son una sola empresa, sino un grupo compuesto por una compañía, que es la matriz, y por varias subsidiarias, que estas dependen de la matriz. Si revisamos los estados financieros de cada una por separado, veríamos una imagen distorsionada debido a las operaciones que se hacen entre ellas mismas. En cambio, los estados financieros consolidados son aquellos que presentan la situación financiera, los resultados, los flujos de efectivo de una controladora y sus subsidiarias, como si fueran una sola entidad económica. Esto, para lograrlo, se necesita un proceso contable donde se eliminan las ventas, las deudas internas entre el grupo. Así los inversionistas pueden ver en tiempo real todo el imperio corporativo en un solo documento, ver en ese papel cómo va toda la empresa, sin tener que estar viendo individualmente de cada empresa. Bien, el documento corporativo puede contar con un consejo de administración estructurado y consejeros independientes que garanticen la transparencia. Puede también tener la colocación mínima, que es emitir un porcentaje mínimo de acciones entre el público inversionista, generalmente ronda por el 15% del capital, y contar con un número mínimo de accionistas, que es de al menos 200. Y por último, la transparencia total, que están dispuestos a auditar y publicar sus estados financieros de manera trimestral y anual. Bien, y para concluir este video, la información financiera es el lenguaje de los negocios, que se adapta según el escenario. Los estados de casos especiales resuelven momentos críticos y específicos. La consolidación nos permite ver la realidad global de los grandes grupos corporativos sin distorsiones, y el cumplimiento de los requisitos de la Bolsa Mexicana de Valores es el boleto de entrada para que las empresas demuestren su madurez, su transparencia y compartan su crecimiento en el mercado de valores. Por su atención, gracias.